Yo creo que estamos en un presente que en mi larga vida profesional nunca le hemos vivido. Nosotros somos culturalmente un país al que siempre se le vino a comprar. Nosotros tenemos que salir a vender. Es el momento del cambio, es el momento de invertir. Tenemos que aumentar la producción lo más rápido posible y que el consumo interno pierda preponderancia. Cuando podamos posicionar el novillo, que ya lo estamos haciendo, va a ser una revolución para mí en términos productivos, ¿no? Somos muy exitosos produciendo. La cantidad de gente que va al supermercado a comprar carne todos los días en el mundo es más que las posibilidades de producir más. Y el lema de Caraduana es: lo que no se mide no se mejora. Esto es La Manga, el lugar donde ampliamos la mirada ganadera. Debates, conversaciones y decisiones en un podcast enfocado en lo que tu campo necesita. Bienvenidos al tercer episodio de La Manga de Advanta, la manga del conocimiento. Así que les pido que se vayan acercando, que se vayan sumando a esta charla para que podamos hacer lo que se hace siempre en La Manga. Compartir historias, compartir cosas que pasan, repasar actualidad, pero sobre todo tratar de pensar cómo hacer las cosas cada vez mejor. Y obviamente estamos hablando de ganadería. Pancho Sinque, dueño de casa, lo saludo nuevamente. Un gusto estar acá. ¿Te gustó? Muy contento. Ya le agarré el gusto. Gaspo no se va a sentar más acá, Gaspo ¿no? no se sienta más. No, Está ahí no. detrás de escena. Contento con esta mesa. Recién acá estamos acordándonos con... Bueno, ahora lo vas a presentar. Pero sí. Me lo guardo para después. A ver, dale. Lo presentamos primero a Fernando Canosa. ¿Qué decir de Fernando Canosa? Referente técnico de la ganadería, tiene su empresa, su consultora Conocimiento Ganadero, ha pasado por Mil Asesorías, por La Rural. ¿Seguís en La Rural, Fernando, o ahora estás un poquito más? No soy director. Buenas tardes. Buenas tardes. No soy director de La Rural, pero en este momento formo parte de la Comisión de Carnes. Sí, bueno, pero seguís ocupo mi espacio. Seguís estando ahí, sí, por sí. eso. Y Fausto Brighetti, trader de carnes, tiene una empresa Shanghai Ideal Trading, productor agropecuario también. Así es, muchas gracias por este espacio, felicitaciones por la iniciativa, está buenísimo, así que muy entusiasmado con ustedes de estar acá. Porque la idea de hoy es hablar un poquito desde la producción. ¿Qué hacemos? Lo venimos planteando, ¿no? Un nuevo escenario ganadero estamos viviendo después de una sequía terrible, después de políticas también complicadas. Bueno, hay como un clima de optimismo y entonces la idea es hacer las cosas cada vez mejor. Y Fernando, ¿qué podemos hacer desde lo técnico para aprovechar mejor? ¿Cuál es el punto por donde arrancamos para aprovechar mejor estas oportunidades? A ver, yo creo que más allá de las herramientas técnicas, creo que primero tiene que haber un cambio actitudinal. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Me parece que hay que tratar de dejar de mirar con espejo retrovisor y mirar con los faros largos. Digamos, uno carga con su historia, cada uno, más joven o más viejo, carga con su historia, entonces a veces las historias te condicionan y no te permiten ver el presente. Yo creo que estamos en un presente que en mi larga vida profesional nunca la hemos vivido. Mirá, está bueno eso que planteas. Sí, ¿por qué digo esto? Porque hay un faltante, seguramente ayer con Víctor lo han analizado esto, pero hay un faltante estructural de carne en el mundo y la carne no es como los pollos o los cerdos que vos dentro del año ajustás oferta-demanda. Acá hay un intervalo intergeneracional que pasa 2, 3 años hasta que se ajusta. Y cuando el crecimiento económico del mundo va más rápido que la capacidad de poder generar más carne, estamos en un... Ojalá yo hubiera tenido esto cuando empecé a trabajar. Esto no existe. Y esto no quiero pecar de optimista, es la realidad. O sea, no existe, digamos, la cantidad de gente que va al supermercado a comprar carne todos los días en el mundo es más que las posibilidades de producir más. Con el agravante de que en el mundo solamente yo te diría que hay 2 o 3 países que pueden producir más carne, que son Brasil, Argentina, Paraguay. Porque en Uruguay tampoco, Uruguay es un país chico, y el resto de los países productores de carne están en maduros ya, o sea, Estados Unidos, Australia. Bueno, me fui un poco quizás del tema, pero está bueno y ahora lo vamos a validar igual con Fausto también a esto. El tema actitudinal me parece importante, porque si no siempre hacemos referencia al pasado y el pasado nos condiciona y no nos permite dar un salto cual y cuantitativo. Entonces, desde ese lugar creo que hay que pensar cómo puedo imaginarme el potencial de producción de campo
donde yo estoy. Y desde ese lugar yo creo que el primer ejercicio que bueno, yo tengo este campo, lo administro, lo asesoro, lo alquilo, lo que fuera, bueno, tengo que valerme de toda la tecnología que hoy en día para ver cuál es el potencial de producción de pasto que yo tengo. Y a partir de ahí ver qué es lo que me conviene poner como hacienda. Y yo estoy seguro que el 80% de los campos en Argentina puede duplicar su producción de pasto. Ya tiraste la primera palabra clave, que es pasto, ¿no? Comida, si querés, Sí. pero pasto. ¿Cómo laburamos en eso? ¿Qué nos falta laburar en eso? Bueno, nos falta un montón en el sentido que hoy en día tengo toda la tecnología satelital que me permite conocer los ambientes. ¿Qué quiero decir con los ambientes? Yo vi un campo y así como el ingeniero agrónomo que se dedica a agricultura dice acá puedo sembrar esto, acá puedo sembrar lo otro, acá no puedo sembrar nada porque hay sales, acá no puedo sembrar nada porque es una loma que se me vuela cuando la soplo. Bueno, eso mismo tenemos que hacer nosotros en un campo ganadero. Bueno, acá voy a poner una pastura, en otro lugar voy a poner otra pastura, esto voy a dejar el campo natural y lo voy a mejorar, acá tengo que poner más agua porque no me alcanza la cantidad de agua, o sea, tengo que planificar. Lo único que tengo que hacer es sentarme con la mente fría. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos haciendo trabajo de consultoría 5 a 10 años para ver cuál va a ser la rotación que va a tener. Bueno, pero esto es lo mismo que hace la agricultura, no estoy inventando nada nuevo. Entonces, tenemos que poner en práctica toda esa información a través de los ambientes, sabremos qué es lo que conviene y bueno, voy a ver en función de esa cantidad de pasto que tengo, con qué categorías lo voy a utilizar mejor. Los rumiantes son las máquinas cosechadoras, entonces tengo que ver qué cosechadoras voy a poner ahí, y tengo cosechadoras que son las mejores productoras de las mejores proteínas. La mejor máquina de la naturaleza que se inventó para hacer proteínas de alto valor biológico son los rumiantes. Bueno, entonces tendré que poner esas cosechadoras ahí para cosechar la mejor y la mayor cantidad de pasto. Y ahí está el secreto. Y tendré que hacer presupuestos, tendré que ver cuándo me falta, cuándo me sobra. O sea, se acabó el masomenómetro. Podemos trabajar con... Totalmente, número finito. Vos sabés que lo interrumpo, Fer, y estoy tratando de un poco de traer lo que hablábamos ayer, ¿no? También. Y Víctor hablaba un poco de esto, ¿no? Al final del día es un cambio generacional, ¿no? Se terminó de hacer la ganadería de por ahí de nuestros abuelos, de bisabuelos, que era, como dijo recién, un masomenómetro. Y me parece que hoy tenemos la tecnología, estamos los recursos. Yo creo que lo que falta es eso, es poner los pies en la tierra, es invertir, hace falta inversión. Al final del día hoy hay un montón de oportunidades, hay un montón de ejemplos de productores, y ahora seguramente Fausto nos va a contar un poco lo que hace en la cuenca del Salado, si querés, pero al final del día hay un montón de cosas que hacer. Ayer Víctor decía, che, hoy un campo en la cuenca del Salado produce 80, 90 kilos de carne, puede producir 150 haciendo muy poco. Invertir en tecnología, forrajes conservados. Hoy una loma de una cuenca del Salado tranquilamente te puede dar 35.000 kilos de materia verde haciendo un silo de maíz, un silo de sorgo, lo que fuere que sea. Digo, al final del día hoy hay un montón de opciones de poder en una hectárea producir mucho más kilos de carne. Eso es un poco lo que hace falta en esta Argentina y me parece que lo acaban de traer a la mesa y ayer hablábamos un poco de lo mismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Fausto, te presenté como trader, también sos productor, así que en esta parte sumate como productor, porque aparte te acabo acá de tirar un centro, Pancho. Sí, soy tercera generación de productores en Argentina y algunas otras en Italia. Producimos ganadería de cría, recría y ciclo completo en la cuenca del Salado. Y acabamos de lanzar un grupo de productores exportadores, somos miembros de APEA, que es la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, y bueno, muy entusiasmados. O sea, creemos, también estamos convencidos, en complemento con lo que decía Fernando, que la única posibilidad que tiene la ganadería de seguir creciendo es vía exportaciones, ¿no? Entonces, hasta este momento nosotros llegamos con un 2024 de récord de exportaciones en volumen, pero no en calidad, ¿no? Nosotros somos como país un gran exportador de un producto de descarte de la ganadería, que es la vaca, y del tambo también, que va a China. Los últimos 6 años China revolucionó al creador dándole un precio a un producto de descarte muy bueno, hasta llegó a representar casi un 28% de sus ingresos, pero el desafío de acá para adelante es crecer en calidad, crecer en marbling, crecer en peso medio de faena, crecer en un montón de cuestiones que no las pudimos capitalizar para mí antes porque tuvimos al kirchnerismo que no nos dejó exportar
7 cortes, nos metió cupos, nos metió brecha, nos metió un montón de cuestiones que a la ganadería, que es una actividad de mediano y largo plazo, le dejó solamente la vaca categoría C, D y E y el toro para exportar libremente. Gracias a Dios, China lo compró siempre, lo va a seguir consumiendo, pero el gran desafío ahora es que China empieza, digamos, toda esa vaca de descarte y ese toro, China lo consume en una cacerola con agua caliente. El novillo grain-fed, el novillo con marbling, se consume a fuego, ¿no? Entonces ese es el salto de calidad que nosotros estamos viendo y que no es que estamos inventando nada tampoco, ¿no? Australia y Estados Unidos, que son líderes en el nicho de grain-fed en China, hace años que lo están haciendo. Y nosotros tenemos todo por hacer, no lo hacíamos antes porque en volumen me refiero, hay grandes frigoríficos que sí exportan y muy bien ese tipo de animal, pero en promedio creo que tenemos esa gran oportunidad y después también complementando y abriendo otros mercados. Me tocó en mayo acompañar al gobierno a Indonesia, a Japón y también a China, que en China, volviendo al tema, estamos a punto de ser habilitados para poder venderle menudencias y eso también nos va a dar un aire de competitividad a toda la cadena muy, muy grande, porque el volumen de las menudencias y sobre todo el precio al que hoy exportamos las menudencias a África o a Hong Kong seguramente se duplique y un poco más también cuando China lo pueda importar directamente. Así que creo que para adelante tenemos un montón de cosas muy buenas que vamos a ir charlando ahora, pero que yo también soy muy optimista y la verdad que muy entusiasmado. Es que ahí metiste en el medio un concepto que estaría bueno desarrollarlo un poquito, que es la carne a grano, ¿no? La Argentina tiene una expertise y es sinónimo de calidad histórico de carne a pasto, muy apalancado en el mercado europeo tradicional de toda la vida. Y muchos dicen que ahora la oportunidad está también en el otro lado y hay que ir para el otro lado. ¿Cómo hacemos ese viraje? Si hay que hacer un viraje o si la ganadería se complementa con estas opciones. Fernando. A ver, yo diría lo siguiente, ¿no? Porque acá en algún momento varias periodistas me decían carne a pasto o carne a grano. La carne no estaba diciendo a pasto, pero el grano lo que hace es poder potenciar y hacer más eficiente el uso del pasto. Hay un trabajo de mi amigo Aníbal Pordomingo donde demuestra que del 90% de la energía que lleva un bife que llega a la góndola proviene del pasto. El otro 10 proviene del grano. Pues el grano son 90 días, 60 días, 120 días, pero sigue siendo pasto. El corazón nuestro no es como países como Estados Unidos que tiene nieve y tiene que tener la hacienda sí o sí 150 días a grano. Es diferente nuestro sistema de producción. Y el grano, bienvenido sea... Y es más maleable. Sí, es mucho más variable, claro, porque además nosotros no tenemos nieve como tienen los países del norte, que los cuales los limitan. No es que hacen grano porque quieren hacer grano, no tienen otra alternativa. Entonces, por eso hace lo que hace. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? Que en la medida en que cada vez produzcamos más pasto, vamos a necesitar más grano. Entonces viene el crecimiento de la mano de los dos, no es a pasto o a grano. El grano vino para quedarse y bienvenido esté y nos va a permitir los kilos más baratos para hacer se hacen a pasto. Y esto es donde tenemos que trabajar, pero no tenemos que salir de la discusión esa, grano o pasto. No es una dicotomía. No es una dicotomía, tal cual. Acá tenemos muchas tendencias a dicotomías en todo. Sí, porque nos vamos a entrar en detalle porque se nos va a ir el programa, pero en esto no, en esto tenemos que sumar. Y algunos querrán pasto solo y bueno, habrá nichos para pasto solo, pero el conjunto de la Unión Argentina va a ser más pasto y más grano, las dos cosas. Hay una cosa en China, Fausto, que decime si es tan así, ¿no? Pero es lo que a uno le llega, que hoy por hoy para los chinos sinónimo de carne de calidad no es Argentina, sino que es Australia. ¿Sigue siendo eso o se va rompiendo esa mirada? Eso fue así tal cual hasta, te diría, hace 2 años, por un gran trabajo que hizo Australia y Estados Unidos, ¿no? Australia aparte tiene un TLC con China y además de estar a 10 días de distancia, nosotros estamos a 50. La carne australiana que entra a China paga menos de la mitad de impuestos que la que pagamos nosotros, que la que paga Uruguay, que la que paga Brasil. Y como decía Fernando, ¿no? Estados Unidos, que es un gran productor de carne puramente a grano, ha posicionado en ese nicho a Estados Unidos muy fuerte. Pero lo que nos pasó es que por la guerra comercial entre China y Estados Unidos se nos abrió una oportunidad a nosotros
en la cual no la vamos a poder capitalizar en el corto plazo, pero por lo menos nos empezaron a conocer y como logramos posicionar la vaca 6 cortes en China, que es un producto de descarte, también, cuando podamos posicionar el novillo, que ya lo estamos haciendo, o sea, va a ser una revolución para mí en términos productivos, ¿no? Entonces, la buena noticia es que ya hay países que lo han hecho, el consumo está, la demanda tracciona, y lo que hoy nos muestra el mercado de Australia es que está Australia batiendo récords de exportaciones con más del 55% de volumen contra el año anterior a China, que es toda carne de calidad. Entonces, están reemplazando a Estados Unidos, pero nosotros estamos ahí atrás y con lo que decía Fernando, ¿no? Uruguay, por ejemplo, es un gran exportador a pasto. Entonces Uruguay se posicionó en el mundo como captando el nicho de pasto y orgánico también, ¿no? Le vende a Estados Unidos mucha carne orgánica terminada a pasto. Entonces Argentina tiene todo por crecer y es todo complementario y muy virtuoso. Por lo tanto, también tendríamos que nosotros poder diversificar nuestra matriz exportadora y dejar de pensar solamente en China. Por eso me parece que lo que está pasando ahora también es esta apertura de mercados que lleva su tiempo, que después de que los mercados se abren técnicamente o sanitariamente hay una cuestión arancelaria, como en el caso de Japón, que es un gran mercado de calidad, pero que tenemos, una vez que esté abierto, 38% de arancel, que es muchísimo, ¿no? Entonces también hay un trabajo de políticas públicas, de trabajar en el muy largo plazo ahí, para poder darle a la ganadería y a toda la cadena la competitividad que necesita. Pancho, vos estuviste en China, más orientado a temas de agricultura, al sorgo, Sí, al sorgo. fundamentalmente. Pero Que nos encontramos en el avión. Nos encontramos en el en el avión, avión veníamos se hablando encontraron. acá. Nos encontramos en la feria y en el avión. Está bien, caminando por los pasillos del avión. Y con Debe ser- Fernando, estaba haciendo la cuenta, hace 25 años en La Manga. Y acá estamos de vuelta en La Mirá, Manga. y otra vez en la manga. Muy bien. Trabajando en La Manga. Así que para mí un honor estar al lado de ambos dos. Hicimos el trabajo del Congreso Mundial de la Jerez, fue en el año 2003, Exacto. en el campo que administraba el Muy padre viejo. Fico. Así que muy lindo. Mirá, sí, claramente no tenía que ver con la carne, pero al final del día todo tiene que ver con Totalmente. todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y haciendo la analogía con lo que nos pasa a nosotros con los granos, tiene todo que ver. Al final del día hablaban de calidad y a nosotros pasaba lo mismo con el grano. Tuve la suerte de visitar varios puertos en China y de recorrer un poquito el camino del grano argentino, del sorgo argentino, que el 87, 88% de lo que produce Argentina de sorgo va a China. Y tuve la suerte de recibir un barco argentino, un barco australiano, un barco americano en un lapso de 2 días. Y la diferencia entre la calidad de nuestro sorgo versus el sorgo americano versus el sorgo australiano era abismal. Peso hectolítrico, cuerpos extraños, humedad. Entonces, al final del día, de ahí, de los puertos, nos íbamos a las plantas. El 80 y pico, como les decía, el 85 o 88% del sorgo que se produce en Argentina va a China y una gran parte de ese sorgo va a la industria del baijiu, ¿no? Es una especie de licor chino. Algo No de lo eso hemos va- probado todavía, va- lo vamos a probar en algún momento. Después del quinto termina siendo rico, al principio no es nada. Ok. Pero No acá vamos- el señor no debe lo tener mucha vamos a hablar en experiencia. esta mesa. No, no. Y en complemento con lo que decís, Sí. que coincido, nosotros somos culturalmente un país al que siempre se le vino a comprar. Y ese es el cambio de actitud también que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que salir a vender. Y a vender calidad. No tenemos que de manera pasiva quedarnos esperando a ver qué es lo que podemos vender. Que está bien, nuestro contexto nos dejó acá. Pero de acá Hicimos para lo que adelante pudimos. tenemos que salir a vender, ¿no? Y creo que ahí destaco el trabajo que hace el IPCBA en cada una de las ferias, llevando a los frigoríficos, organizando el stand. A mí me toca representar a CREA en el IPCBA, en la Comisión de Fomento de Exportación, y nos dedicamos a pensar cómo lograr que la marca Argentine Beef, que es marca país, que es lo que todavía sigue en el ideario mundial, o sea, eso es un activo intangible que tiene Argentina que está intacto, pero que lo ha empujado en los últimos años la vaca en China. Ahora es el momento que lo empuje el novillo en China y en un montón de otros lugares, ¿no? Pero es eso, es empezar a hacer las cosas bien. Al final del día, ¿qué es lo que termina pasando? Después de eso, fuimos a visitar las plantas de baijiu, que son micro pymes de 3, 4 empleados en el sur, en el interior de China. Ellos te compran, no sé, capaz que compran 10 toneladas de sorgo. Y compran 10 toneladas de sorgo argentino, 10 toneladas de sorgo australiano, y con una producen 1,2 litros de baijiu y con la otra producen 1,4 litros de baijiu.
esa es la cuenta del almacenero, muy sencillo. El tipo dice, no, sorgo argentino vale lo mismo, o más caro, a veces más caro por lo que dice Fausto del flete, que tiene bastante lógica. Entonces terminan diciendo, no, prefiero el sorgo australiano o el sorgo americano. Entonces, a raíz de eso volvimos y de vuelta coincido con lo que dicen, el Estado apoyó muchísimo, hablamos un poquito con la cadena, hablamos con Maizar, nos ayudó muchísimo, la Asociación de Semilleros, terminamos hablando con varios directivos del gobierno. SENASA, en las próximas 3-4 semanas, estamos sacando un nuevo protocolo para la comercialización, para la exportación de sorgo a China. Básicamente es mejorar un medio punto de humedad, achicar cuerpos extraños. 3-4 cosas que si lo mirabas contra los protocolos australianos o con el protocolo americano, decías, no tengo nada que hacer acá. Voy a perder la batalla al día 1. Y aparte perdés imagen y después recuperar esa imagen Posible. ya queda el sello Y en el medio no nombraron a Brasil, pero en el medio, como dijo Fausto, hay que salir a vender. Hay otros países que tienen más capacidad que nosotros de ir más rápido y de vender productos de buena calidad. Si nosotros no vamos, lo ocupa otro, ¿no? Y ahí entra Brasil con sorgo, que en julio, en agosto, está visitando una congregación china para probar el protocolo de sorgo. Digo, o nos movemos rápido o todo lo que ganamos en este tiempo, y hay un trabajo fenomenal que lleva años, lo podemos perder en un minuto. Entonces un poco me parece que fíjate, todo tiene que ver con todo. Y en esto de no perder lo que estamos, los escalones que vamos ganando, creo que ahí es donde tenemos que trabajar en políticas públicas, y destaco el trabajo que hace Barbechando, porque no podemos permitirnos que dentro de 3 o 4 años venga un secretario de Estado y bloquee exportaciones de vuelta. Entonces, eso necesitamos hacerlo a través de leyes y que el Congreso sea el que frene en el futuro cualquier posibilidad de intervenir cualquier tipo de mercado, porque necesitamos 30 o 40 años o para siempre no tener más intervenciones. Sé que me quedé enganchado con esto que decías de la calidad y de los protocolos y eso. La calidad se tiene que mantener desde el vamos, ¿no? Obviamente, ustedes venden semillas, ponemos las manos en el fuego de que la semilla de calidad, pero después eso lo maneja un productor. Exactamente. Y te lo uno con la carne, porque Fer mencionó el Congreso Mundial de Carne hace 2001. Pasa lo mismo. Al final del día, el trabajo de las empresas, nosotros los semilleros, el Congreso, todas las personas que trabajan es, ¿cómo logramos que el productor agropecuario argentino entregue carne de calidad? Y ahí me acuerdo que eran las buenas prácticas en la manga, evitar que, no sé, no me acuerdo, había un dato que hablaba Víctor siempre de la pérdida de carne por golpes en la manga, por la picana. Nosotros pasa lo mismo, ¿no? Nosotros estamos tratando de que el productor, de llevarle las buenas prácticas al productor agropecuario, decir, el sorgo no se cosecha lo último, como todo el mundo piensa, se cosecha quizás antes que la soja. Y para cosecharlo antes de la soja, como en Australia, como en Brasil, como en México, hay que aplicar un desecante. Hay un montón de buenas prácticas que no tienen costo y al final del día vos entregás un producto de buena calidad. Y eso es un poco lo que Advanta, si querés, desde hace ya 3 o 4 años, desde la vuelta de China aceleramos mucho más, pero estamos tratando de llevar al productor a hacer buenas prácticas. Pasa lo mismo en la carne, en cualquier industria, ¿no? Totalmente. Fernando, hablamos un poquito, ¿cómo está el productor incorporando tecnologías, ¿no? Vos hablabas de esto del pasto, organizar los lotes. ¿Qué herramientas nuevas surgen en el sector agropecuario que favorecen o que ayudan a esa tarea y cómo se están implementando? Bueno, te diría que hay muchas tecnologías que han aparecido, o sea, desde el uso de los satélites para medir la producción de pasto, que creo que esto es algo que no salió digamos, yo firmé el primer convenio con la Universidad de Buenos Aires del índice verde, esto debe haber sido hace como 20 años atrás, y bueno, y hoy en día ya es una herramienta, digamos, de uso normal. A través de la información satelital vos sabés, y justamente como ejemplo de esto, sabemos que la cantidad de raciones o la cantidad de pasto que hay a nivel país no alcanza para poder superar el 66-67% de preñez que tenemos. O sea, lo primero que falta es pasto. Esto es así de claro. Antes podían ser especulaciones, hoy sabemos que es así, no alcanza. Esto como si vos vas a una comida, hay comida para 2 y estamos nosotros 4. Bueno, o comemos todos un poquito o directamente 2 se quedan sin comer. Esto es así, bueno, esto es parte de la información que hoy podemos manejar y esto se maneja... Pero igual está buenísimo lo que vos decís, ¿no? Porque acá comemos todos poquitos y nosotros, como somos toda gente que piensa en el prójimo, vamos a comer todos poquito para que todos podamos comer.
pero con los animales, si comen poquito, es todo un problema. Bueno, y por eso tenemos el 37 vacas cada 100 están paisajeando en la Argentina sin producir terneros. Es un lujo fenomenal que nos estamos dando. Bueno, eso es una de las cosas. Lo otro es el peso medio de faena. O sea, falta comida para todo. Bueno, eso con información satelital, eso lo tenemos. Y esta información también nos ayuda en poder, lo que hablábamos antes, también determinar los ambientes. O sea, hoy la información satelital, digamos, hoy antes de uno ir a ver un campo, vas con un montón de información previa que en última instancia lo que haces es corroborarla ahí. Claro. Esto es parte, digamos, y hoy hay un montón de información a través de las hoy, el otro día estábamos, ustedes seguramente también lo conocen, ya hay drones que te miden el peso de los animales que están dando vuelta por el campo, drones que están sembrando. Hay gente, el otro día me hablaba gente del monte en La Pampa que con un dron están intersembrando en el medio del monte los lugares más calvos con, por ejemplo, pasto llorón. Pero bueno, todo esto está disponible. Después todo lo que tiene que ver con la identificación electrónica. Es una herramienta fenomenal. Yo no entro en la discusión si es obligatoria o no obligatoria, pero el que no la usa es un champón, porque vos... Hablando finamente, pero digamos, está ahí esa información. Y hay que usarla, porque vos de ahí sacás un montón de información, digamos, cuáles son los toros que te producen animales de mayor ganancia diaria, de peor ganancia diaria, en fin, cuáles son las vacas que producen más terneros, de mayor peso, menor peso. O sea, es mucho lo que hay como para poder despreciarlo y a valores que realmente son irrisorios. Pero bueno, esto es parte de la información que se está utilizando hoy en día en el campo, ¿no? Y la caravana lo que nos ayuda es también a poder venderle al mundo la trazabilidad electrónica, que es lo que nos demandan mercados como Japón para poder sortear algunas cuestiones. Dijiste que estuviste en Japón con la comitiva oficial. Estuvimos en Japón en mayo. ¿Y qué es lo que le está pasando a los japoneses? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? No, el mercado japonés o la cultura japonesa es de muy largo plazo, entonces nosotros tenemos para ser habilitados que pasar 12 pasos, como tienen que hacerlo todos. Vamos más o menos por el paso 8. O sea, no estamos tan lejos, pero no va a ser inmediato, ¿no? Y en ese mismo proceso está Brasil, pero Brasil tiene una ventaja que es que dejó de vacunar contra aftosa. Entonces, ellos probablemente sean habilitados antes que nosotros. Y después fue un viaje también de mucho aprendizaje, porque fuimos a ver y hablar con importadores, a entender qué producto compran, cómo lo compran, a qué orígenes. Y ahí encontramos que Uruguay, que es digamos, un espejo nuestro, pero que va, diría Víctor, 10 años adelante, ya está vendiendo entre 5 y 6.000 toneladas año a Japón con un producto que nosotros podemos hacer perfectamente. Australia también, Estados Unidos también, son países que van a entrar, o algunos ya están, y que nosotros vamos a competir contra ellos. Entonces, ahí es donde nosotros, la caravana electrónica y la trazabilidad es algo que nos exige ese mercado, porque es un mercado muy sofisticado, es el mercado que, junto con Corea del Sur, que más caro pagan la carne en el mundo, y que todavía para nosotros es una película que la vemos por la tele, ¿no? Che, algo que me viene dando vuelta en la cabeza hace rato de lo que estamos hablando acá. Nosotros hay algo que tenemos que aumentar la producción lo más rápido posible y que el consumo interno pierda preponderancia, porque hablamos de Uruguay, hablamos de Australia, son países que la matriz es al revés de la nuestra, es 80-20. 80 se exporta, entonces ahí nadie se le ocurre tocar la carne porque genera divisas. O sea, en Uruguay, ¿por qué no tocan la carne? Porque es el primer negocio para el Uruguay. Bueno, entonces, en la medida en que nosotros, en vez de estar consumiendo el 25 o el 30, ponemos mejor los casos, pasemos a hacer mitad y mitad, por ponernos, ya nadie va a tocar nadie se le va a ocurrir cerrar las exportaciones porque se pierde mucho. Claro, ustedes fíjense que la actitud del presidente Kirchner fue una en el 2006 que cerró las exportaciones, pero ya cuando vino Alberto no hizo lo mismo. ¿Por qué no hizo lo mismo? Porque estábamos exportando 800.000 toneladas. Entonces el costo de cortar las exportaciones, cortó 6, 7 cortes, pero no cerró las exportaciones porque el costo del punto de vista económico era mucho. O sea, vos te podés hacer el vivo cuando son 2 mangos. Cuando vos tenés peso, ya no te va a hacer vivo. Entonces creo que es el momento de aumentar la producción, coincido con Fausto, de poder exportar cada vez más, pues entonces nadie nos va a tocar. Si no, vamos a seguir discutiendo negocios de pobres. Y acá generemos riqueza y no vamos a estar todos de acuerdo con nosotros. Ahí es muy bueno el trabajo, el trabajo que se está haciendo, ahí te dejo, Pancho, fomentando el consumo de otras carnes,
¿no? La mesa de las carnes, si querés, como institución, pero más Sí, allá de sí. eso, creo que cada una de las cadenas por sí solo, la porcina, la aviar, están haciendo un trabajo muy, muy interesante para aumentar la oferta de proteína animal, más allá de la carne vacuna. Pero como vos decís, la clave tiene que ser en producir más. O sea, ese crecimiento tiene que ver por mayor producción y por eso también el motivo esto de la manga para hablar de estas cosas. Sí. No, haciendo un poquito de analogía con lo que decía Fer, nosotros tenemos un proyecto en Advanta que se llama Caraduana, que ayer hablamos un poco de Caraduana, que básicamente es un servicio a campo de nutrición animal, servicio a campo de productor ganadero. Y el lema de Caraduana es: lo que no se mide no se mejora. Y ahí es un poquito lo que decía Fer, todas las tecnologías que hay hoy sirven al final del día para medir, y eso te ayuda a tomar mejores decisiones y al final del día mejorar. Y otra cosa que hablábamos ayer y me parece que es excepcional y es el momento para la ganadería, y es razón por la cual estamos acá hoy, es que no debe haber mejor relación, ¿no?, en la historia de la ganadería hoy con la venta de un novillo, la cantidad de cosas que uno puede comprar para invertir tecnología en el campo. Lo más básico, la caraduana electrónica, pero Fer nombró otras 5 más, ¿no? Me parece que es el momento y es un poco lo que nosotros tenemos que llevarle hoy al productor ganadero. Es el momento del cambio, es el momento de invertir, es el momento de empezar a producir más kilos de carne en la misma superficie que uno tiene, ¿no? Y hay tecnologías infinitas para eso. Nosotros nombramos de Advanta los forrajes conservados, pero fíjate lo que es: el pasto llorón al voleo, regrasa atrás un maíz. Digo, se pueden hacer tantas cosas que hoy pueden ayudar, y sobre todo en estos campos de cría, ¿no? Ayer hablamos que hay unas 800.000 hectáreas de campo natural en Argentina que podrían transformarse rápidamente para abrir un lote en un sorgo forrajero, un sorgo granífero con la tecnología agro, por ejemplo. No quiero entrar ahí, pero digo, hay un montón de Hay un opciones. montón de herramientas disponibles. No, pero ahora y que vos están al tocás, alcance. perdóname, ¿no? Pero vos tocás, Fico, el tema del sorgo. El sorgo es un excelente antecesor para salir de pastura, de campo natural y pasar a pastura. Multiplicás Exactamente. por 2 o por 3 la producción y te permite el día de mañana después poder sembrar una pastura, que será festuca, será agropito, será alfalfa, Exactamente. depende de lo que sea. Pero vos tenés que domar un campo El natural sorgo es y el sorgo es un muy buen jinete. Ujú. Vamos a ir cerrando un poquito se pasó volando, chicos, la verdad, pero vamos a ir cerrando un poquito la participación y sería reforzar tal vez estos mensajes, ¿no? Venimos hablando y cada uno planteó yo tomo como evoluciones que igual se vienen dando estos últimos años, sacándose la mochila ya de décadas anteriores. Llegamos a este punto de decir, che, tenemos tecnología disponible para sumar y pegar un salto en productividad. ¿Cuál es el mensaje que le mandarían a los productores o a la cadena entera para poder plasmar esto en una realidad y generar mayores preñeces y mayores kilos, por lo menos en lo inmediato, por animal? Bueno, desde mi mirada y desde los mercados, creo que la gran oportunidad que nosotros tenemos, hablando de lo que veníamos hablando de la calidad, es que no competimos en calidad con Brasil. Entonces Brasil, que es el número 1 en volumen, en China y en otros destinos, nunca va a poder exportar la carne de calidad que nosotros sí podemos exportar. Entonces, no competir contra Brasil es un gran incentivo, porque hoy nosotros competimos en el mercado chino con Brasil, pero la vaca argentina de descarte compite contra el novillo joven brasilero. Entonces, cuando nosotros tengamos el novillo joven argentino, en volumen, no va a competir contra Brasil. Nosotros vamos a ir a competir contra Australia. Entonces, para mí, desde los mercados, ese es el salto de calidad que vamos a vivir los próximos 10 años, ¿no? Estar comparándonos más con Australia y con Estados Unidos que con Brasil. No, coincido plenamente con Fausto. Creo que nosotros claramente tenemos que ir a ese mercado de calidad y somos el único país del mundo con posibilidades de aumentar las carnes de calidad. Esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, tenemos que abandonar, me parece, todas estas discusiones del pasado y ver de qué manera Argentina ocupa este espacio que está libre, porque no lo va a ocupar otro. No hay otro que pueda producirlo. Bueno, y esto ¿Qué tenemos que otros no tienen? ¿Qué tenemos que otros no tienen? Somos el único país que puede ocupar O sea, ese no hay espacio. país, o sea, ¿Cuál es nuestra ventaja? Australia no tiene posibilidades de crecer como podemos crecer nosotros, Estados Unidos no tiene posibilidades de crecer, Europa no tiene posibilidades de crecer, Uruguay está muy circunscripto porque es un país chico,
está Paraguay, pero Paraguay se parece más a Brasil A que a Brasil, nosotros. que a nosotros. Entonces no hay otro país en zona de climas templados, sin problemas de nieves durante mucho tiempo en el año, como Argentina. O sea, estamos ubicados en el lugar justo, en el momento justo. Entonces, aprovechémoslo. Y esto, hay muchas tecnologías. Hablamos mucho del pasto, pero fundamentalmente el tema nutrición. Tienen que comer todos los días, no que comen salteado y algunos, volviendo al ejemplo tienen que comer todos los días, y hay alternativas forrajeras de todo tipo. Les Después, recomendamos que repasen el primer episodio de La Manga con Darío Con Darío. Colombato hablando de estos temas. y después todo el tema que tiene que ver, seguramente lo hablaron cuando genética, pero todo lo que tiene que ver con el IATF, el tema de buscar con la genética nuestra que logramos animales de mejor calidad. O sea, es un combo donde todo entra y nada puede quedar afuera. Pero, digamos, estamos condenados. No me acuerdo quién había sido. No lo digas, no lo digas, por favor, no lo digas. No, pero Ya todos sabemos lo que querés dejemos de mirar en función del pasado y tenemos un presente, no un futuro, un presente. Siempre nos hablaron de la carne del Quería futuro. hacer algo Sí, más, hay Fausto. dos conceptos que también creo que van en línea con lo que dice Fernando, que son, en este crecimiento que nosotros tenemos, es el bienestar animal que nosotros proporcionamos a la ganadería por justamente el pastaje que hacen en campo libre, en contraposición al corral, y la sustentabilidad, ¿no? O sea, son dos conceptos que nosotros perfectamente podemos capitalizar como país y poder, junto con la trazabilidad, junto con la calidad, generar una identidad propia y demostrarle al mundo que somos líderes o podemos ser líderes en lo que es la seguridad alimenticia, ¿no? Así que creo que todo eso va a generar todas cosas buenas para el futuro. Che, perdón, un tema no menor es el tema, cuando estaba diciendo Fausto esto, es el tema de somos carbono positivo. O sea, la actividad ganadera en Argentina genera más carbono del dióxido que produce. Entonces, esto lo podemos decir también con total seguridad y le cedemos parte de ese carbono a la industria para que Argentina pueda hacer todo positivo. Le decimos al productor de La Manga que uno de los próximos va a ser ambiente y bienestar animal. Los dos son temazos para contar lo que se hace. Me quedo con el resumen, vos decías que tenemos, yo creo que tenemos, me toca por ahí visitar un montón de países en el mundo en lo que me corresponde a mi trabajo, ¿no? Debe haber pocos países que tengan el know-how que tiene Argentina a la hora de producir. Somos muy exitosos produciendo con lo poco que tenemos, porque al fin del día te comparas con Estados Unidos, vas y tienen cosechadoras tiradas del 2021 en un galpón y ya están sacando 2024. Digo, lleva eso a cualquier parte de la cadena agroalimentaria y con lo que tenemos somos excelentes productores de cualquier cosa. Entonces yo creo que tenemos el know-how, sumo a lo que dice Fer, tenemos superficies sin desarrollar en Argentina infinita. Me toca ir, no te digo una vez por mes ahora tanto, pero hace 3, 4 años por ahí iba una vez por mes al Chaco paraguayo. Lo que ha hecho el Chaco paraguayo en esos campos que estaban completamente vacíos, hoy hay producción de maíz, de soja, intensiva, han hecho rutas, han construido, digo, en Argentina hay mucho de eso, hay muchísimo para desarrollar. Y me parece que es un buen momento para el campo argentino decirles es hora de volver al campo, de invertir. Hay un montón de oportunidades. No digo que sea la última, viste que dicen siempre el tren pasa una vez, no creo que sea así, pero digo, este es un muy buen momento para subirse al campo. Y obviamente desde el lado de Advanta, lo dijo Fer, lo decimos nosotros, el sorgo es un muy buen complemento para la ganadería. Es un cultivo al final del día que tiene, no sé, una tonelada de materia seca de maíz versus una tonelada seca de sorgo. El sorgo tiene un 18% menos de costo. Nosotros no decimos, che, tenés que invernar con un silo de sorgo, pero para una cría, para una recría en la cuenca del Salado, pero ni lo dudes. Para abrir un campo natural en la cuenca del Salado, ni lo dudes. Digo, eso es lo que tiene el sorgo, que le da estabilidad al sistema, y eso es un poco lo que decimos siempre en Advanta. No queremos reemplazar un cultivo con otro, sino dar sustentabilidad, estabilidad al sistema, y ese es un poquito el mensaje de la manga. Excelente, Pancho. Chicos, gracias. La verdad que fue Fausto, Fernando, un gusto tenerlos acá. Vos también, Pancho, obviamente. No, por acá, los invitados. Se repetirá en algún momento.
Por lo pronto, les decimos que les agradecemos que hayan llegado hasta acá. Ya saben, cuando escuchen la musiquita, enganchense, acérquense a La Manga, que lo que tratamos de hacer en este espacio es compartir conocimiento y debatir ideas para que la ganadería siga creciendo. Hasta la próxima. Esto fue otra entrega de La Manga, una producción original de Advanta. Encontrá todos los episodios en Spotify y míralos en nuestro canal de YouTube.